un cilindro. Este cilindro tiene acá un manómetro y de ahí nos damos cuenta que uno de los principales riesgos que tiene esto es la presión, ¿no? Entonces, el manejo de la presión para nosotros es muy importante con este tipo de sistemas. De hecho, que se hace cada 5 años una prueba hidráulica. Ese es uno de los estudios básicos que se tiene que hacer. A las garrafas ya han visto cómo las tratan, las golpean, las patean, las dejan ahí. Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer esto con este tipo de elementos porque tienen nitrógeno presurizado y un golpe en la cabeza puede generar daños indiscutibles para cualquier persona que esté cercana. Ese es un primer detalle. Detalles que debo hacer al revisar un extintor. Primero, la posición del extintor. La posición del extintor puede estar en suelo. Hay posibilidad, la 58002 nos da la opción de hacerlo en piso, nos da la opción de hacerlo hasta una altura de 1,20 o hasta una altura de 1,50. Algo que con la ingeniera Giselle estábamos viendo era el detalle de la altura del extintor, también con el comité mixto, la altura del extintor en lo que son los previos al ingreso de la facultad. ¿Por qué? Se han debido dar cuenta que al subir las gradas hay un extintor que está colgado. ¿Y quién puede descargarlo? No sé, alguien muy alto, digamos, tal vez aquí su compañero puede descargar ese extintor. Y es difícil porque al querer descargarlo han visto el peso de estos extintores, o lo van a sentir, si no lo han sentido, los que lo han traído saben cómo es, pues es bastante pesado, ¿no? Entonces requiere que ustedes tengan una gran capacidad para el manejo de este tipo de instrumentos, ¿no? Y obviamente que estén en una buena locación. Ahora, ¿cómo se va a hacer el combate de incendios? Como les decía, esta capacitación es breve. Primer detalle, yo lo que debo hacer, para que todos lo vean, es revisar el manómetro, que esté en una posición verde. Segundo detalle, ver que la tarjeta nos indique que el extintor está vigente. Lógicamente estos están vencidos, por eso los estamos usando. Y tercero, una vez lo tenga ya con esas dos condiciones, con la presión adecuada y la fecha adecuada, que si no está la fecha adecuada, inclusive lo tengo que usar si es una situación de emergencia, si es que tiene la presión adecuada, ¿no? Una vez hecho eso, bajo el extintor, sujeto a este punto, ustedes pueden ver acá, hay como un plástico, y observo que no tenga ningún tipo de elemento que lo tranque, ¿no? Así como pueden observar, así lo debo de tener. Siguiente, agarro en esta posición y lo saco. Listo. Esto no es la chaveta, este es el plástico, precinto de seguridad. Una vez hecho eso, recién retiro la chaveta, que es este elemento. Y una vez hago eso, de esta parte cargo el extintor, levanto un poco la mano, saco la manguera, apunto a las llamas y disparo. Nada más, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con dónde viene el viento. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer esta experiencia con esta visualización. ¿Para qué? Para que si el polvo químico sale, pues manche la pared, manche el muro, manche esto, bueno, tal vez manche la construcción, pero no los autos. Ya ese es el único detalle. O sea, que se manche para allá, pero no para acá, ¿no? Entonces vamos a tomar esa precaución. Por favor, todos lo van a apuntar cuando vayan a hacer la práctica desde esta posición, en este sentido, acá, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, por favor, si podemos vaciar un poquitín de alcohol y prendemos. Ingeniero, una consulta, perdón, una duda para mí. Con todo gusto. Dijo que la situación tiene que estar a la altura del piso. ¿Qué es lo que es como referencia? ¿La base o esto? Porque si 1,5 metros, yo puedo decir la base, esto tiene que ser 1,5 metros. Desde aquí voy a contar desde arriba. O sea, ¿cómo es eso, ingeniero? Esa es una buena pregunta de don Félix. La medida del 1,20 a 1,50 m es hasta el manómetro del extintor. Ojo, ¿no? Hasta ahí tiene que estar el extintor. No puede estar hasta la base porque evidentemente eso haría que esté más arriba. Tal vez en algún momento alguien ha cometido ese error al colocar el extintor ahí en la facultad y bueno, pues hay que corregirlo. Tal vez no se pueda bajar porque tenemos algunos elementos muy especiales ahí, que es la parte de granito y bueno, materiales que pueden fracturarse, ¿no? Entonces habrá que colocar una canastilla y poner ahí el extintor, ¿no? O sea, son soluciones creativas, digamos, que hay que dar. Eso es. Gracias, ingeniero. Gracias. A usted, por favor. ¿Alguna otra pregunta, consulta más? Chicas, chicos, por favor. Una consulta, ingeniero. No sabemos dónde se inicia el incendio. ¿Ya? La distancia entre un extintor y otro extintor, por decirlo, mi extintor está en aquella pared del fondo, el incendio es acá. Excelente. O sea, ¿qué habría de solución poner? No sé, o sea, si hubiera esa mínima situación, cargar esto es muy pesado. Perfecto. No, y tiene razón. Acá el detalle del manejo del extintor es arte y ciencia. En la ciencia tú haces un estudio de carga de fuego. En el estudio de carga de fuego vas a determinar la cantidad de megacalorías que tienes en determinado metro cuadrado.
¿no? Y a partir de esas megacalorías hacemos una clasificación que en la 58002 y en la NFPA 10 te ayudan a calcular la cantidad de área que vas a poder coberturar y el número de extintores de acuerdo a esa cantidad de material combustible, que lo va a clasificar en niveles medio, bajo y alto, ¿no? Ahora, hay un segundo criterio que es el criterio de la distancia de recorrido para fuegos tipo A, lo cual implica madera, cartón, papel, ese tipo de elementos, y consumibles orgánicos que puede ser harina, chocolate. Vamos a tener una distancia de 23 metros de recorrido desde el extintor hasta ese punto, o sea, como que un radio, háganse de idea, de 23 metros. Luego, otro extintor ubicado en otra locación va a generar como una intersección. La idea es que aproximadamente, si sigo esa lógica, 23 metros hasta acá, 23 metros hasta acá, 46 metros de extintor a extintor, aproximadamente, ¿no? Dando una idea global. Si además de eso tengo materiales incendiables, bueno, no incendiables, combustibles o inflamables líquidos, ahí cambia la figura. Debo utilizar una distancia de 15 metros solamente desde el punto del extintor hasta cualquier otro punto alrededor. Esa es la diferencia, depende del tipo de sustancia. Evidentemente no todos tienen su botellita de gasolina al lado de su cama, ¿no ve? O sea, no es común así, o su tiner, ¿no? Ya otro nivel. Entonces ahí ya, o sea, son áreas de sustancias peligrosas donde ustedes pueden trabajar con la LASP. ¿Saben qué es la LASP? ¿Saben qué es la LASP? ¿Saben qué es una licencia ambiental? De la licencia ambiental actualmente hay una lista que se saca, que es la LASP, la lista de sustancias peligrosas. Esa lista autorizada de sustancias peligrosas es la que nosotros utilizamos para poder catalogar mecanismos de prevención, que va desde elementos tóxicos hasta cosas que puedan explotar, ¿no? Y eso está relacionado a la ley de medio ambiente, a la 1333. Pero ese es ámbito separado por el momento, aunque se va a vincular cuando estés haciendo algún tipo de programa ya a nivel profesional, ¿no? Va en ello. Eso, don Félix. Una más, perdón, ingeniero. Sí, dígame. En este lugar, o sea, según el cálculo que hizo, o sea, todo eso, ¿cómo podría calcular así, a grosso modo, si tiene que haber extintor o no tiene que haber en este lugar? Perfecto. En realidad, para hacer la identificación de la cantidad de extintores, existen tres mecanismos, ¿no? Ya vale la pena explicar. El primer mecanismo es realizar la contabilización mediante un inventario, que es lo que nos exige la normativa. El inventario consiste en que yo voy a un lugar y voy localizando, no tanto de madera, tanto de papel, o sea, voy identificando los materiales que tengo. La segunda manera es utilizar el mecanismo de área, ver cuánto de área coberturado ocupa un determinado lugar y a qué se debe. Y el tercer mecanismo clave es utilizar el volumen. El análisis volumétrico se hace a nivel de almacenes. ¿Por qué? Porque a diferencia del análisis de área, donde puede estar en una oficina, centro productivo o demás, en áreas de almacenes tú vas a generar acumulaciones volumétricas. ¿Qué me refiero con eso? Que vas a ir ahogando las cosas, poniéndolas una sobre otra, puede ser, o puedes usar estanterías. Entonces existen tres mecanismos, uno por área, otro por inventario y otro de carácter volumétrico, que esa es una forma de realizar. Ahora, para seleccionar el tipo de mecanismo de extinción varía dependiendo del tipo de incendio. Si yo tengo un incendio unidimensional, yo tengo el fuego acá, por ejemplo, localizado, claro, vengo, apunto, acabó. Pero si tengo un incendio bidimensional, como es el caso del derrame de un combustible, tú tendrías un tanque de combustible, le abres una zanja, o se abre una zanja, o un auto lo choca y empieza a derramarse alrededor. Ese es un incendio bidimensional. ¿Por qué? Porque vamos a tener una expansión en área. Y en expansión en área no puedes utilizar esto porque es difícil, salvo que combatas con varios extintores al mismo tiempo y es complicado. En ese tipo de situaciones se usan las espumas, ¿no? Para poder sofocar este tipo de incendios. Y hay un tercer tipo de incendio que es el tridimensional, el cual ocurre en una torre, ocurre en la cima de una estantería, ocurre en un transformador eléctrico. Dense el caso, ¿no? Lo que pasaba en una empresa. Ingeniero, ¿por qué me ha dado riesgo alto en mis almacenes? Siempre me daba bajo. Venga, ingeniero, a ver, vea. Colóquele fuego a ver a su última estantería y utilice este extintor, veremos cómo sale, a ver si lo logra apagar. A ver.
O sea, utópico, digamos, ¿no? Hay situaciones donde evidentemente todos quieren que nos dé riesgo bajo, todos queremos tener la menor cantidad de gasto, piensan algunos, ¿no? Pero realmente el tema de incendios es inversión, porque si tú no haces este tipo de compras, no tienes ello y lo requieres, las pérdidas materiales son increíblemente elevadas. O si no, el nivel de provisión que tú tienes que hacer, porque de previsión, tienes que previsionar mucha plata para poder realizar una cobertura de daños potenciales al año siguiente. Eso ustedes ya lo han debido ver en alguna asignatura del área económica, donde ven que se hacen previsiones, por ejemplo, en caso de no tener algo y que pueda ocurrir un siniestro, pues tengo que empezar a pagar un extra. De hecho, los seguros son un mecanismo de previsión, pero mucho más atenuado, digamos. No pagas menos que lo que pagarías por previsionar toda una edificación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es un poco al tema de los mecanismos. Primero, de la manera de seleccionar áreas y de hacer tu estudio de carga. Y lo segundo, de la selección de los mecanismos para el combate de incendios. Depende mucho de lo que se vaya a quemar, ¿no? Si es algo que está directo a tu disposición, unidimensional, si es bidimensional en un área de esparcida, o tridimensional que ya tiene una altura vinculada. Así es. Eso es don Félix. Gracias, ingeniero. A usted. Más consultas, por favor. Sus órdenes. ¿El extintor se puede utilizar una vez o varias veces? ¿Y cuántos tipos de extintor existen? ¿O agentes de extintores? Muchísimas gracias. En realidad el extintor lo podemos utilizar una sola vez. Una vez lo hemos aberturado, es como si tuviera una bolsita, imaginemos dentro, que tiene comprimido polvo y gas, y al cortarlo empieza a salir esto, ¿no? Y no va a parar. De hecho, cuando ustedes lo utilicen van a sentir como el gas sigue saliendo, no va a parar. Primer detalle. Segundo detalle, luego de que hemos utilizado el extintor, lo mejor es descargarlo lo más que se pueda y llevarlo a la empresa o llamar a la empresa para que lo recoja, ¿no? Tercer detalle importante, los tipos de extintores son muy variados. Tenemos el extintor tipo A, el tipo B, el tipo C, el ABC como este, cada uno para el fuego A, por ejemplo, para el fuego de tipo sólido, el B para el fuego de tipo líquido y el B, ¿no? Y el C para el tipo de fuego eléctrico. Hay una clasificación paralela que se hace en la norma europea que considera al C tipo de materiales gaseosos. Pero en este caso no lo usamos porque no vas a ir a pagar gas normalmente, ¿no? Ya nos poníamos en alguna situación justo en un diplomado sobre la rotura, por ejemplo, de una tubería de gas natural donde está saliendo el gas. Es poco usual ese tipo de hechos, pero por ejemplo ahí hay que utilizar de la misma manera extintor si estás hablando de una red secundaria de gas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte. Luego tenemos los extintores tipo K. Los extintores K son para aceites y grasas de áreas de cocina, para que cuando lo utilicemos no malogremos el resto de los implementos, pero además para que pueda sofocar de manera efectiva lo que son los elementos orgánicos en proceso de pirólisis, ¿no? Y el último, que es el tipo D, es el que utilizamos sobre metales, ¿no? Que puede ser sodio, magnesio, que estén en quema, lo cual esto no va a servir, ni el agua va a servir, y solo va a servir ese tipo de extintor. Más allá de ello, hay otro tipo de agentes extintores, el púrpura K, que es uno de ellos, las espumas, el agua, un agente extintor por excelencia. Otro, bueno, ya no hablando de agente extintor, pero mecanismo de extinción es pisar el elemento que está en incendio, si es que este recién está empezando en un conato muy pequeño, en el entendido de que hasta que yo vaya a buscar mi extintor, venga acá, este conato pequeño ya se ha extendido a convertirse en un pequeño incendio y posteriormente ya vamos a tener un incendio en evolución, ¿no? Prácticamente así, en un resumen breve, sería de esa forma. Para servirle. Servirle. Una vez que se acaba el extintor, ¿se compra otro, se recarga? Muy buena pregunta. Hay una norma boliviana que ayuda a hacer la recarga de extintores. Esta norma boliviana certifica, no me acuerdo el número, pero certifica de que las empresas que hacen la recarga la hacen de acuerdo a un procedimiento establecido. Sí, efectivamente los extintores se recargan, ¿no? Y al momento en el cual se tienen que recargar, obligatoriamente es una vez al año. ¿Cuáles son los tiempos de verificación? De acuerdo al CIPSI, un mes, cada mes tú tienes que pasar a verificar que tu extintor esté libre de obstrucciones y adecuadamente pintado con la presión adecuada. Primer detalle. Segundo detalle, cada 6 meses tú tienes que realizar un checklist relativo a presión, nuevamente, ¿no? Ver que la presión sea adecuada para ver que no haya fugas o pérdidas. Cada año tú tienes que llevar el extintor, hacerlo recargar, lo que le llaman el mantenimiento, revisión o chequeo del extintor, ¿no? Para sacar el polvo químico y colocar uno nuevo. Finalmente, quinquenalmente, cada 5 años realizamos la prueba hidrostática, que nos ayuda a establecer que las juntas, las soldaduras de costura no han llegado a debilitarse y este extintor no va a poder explotar o generar algún tipo de daño. O finalmente tener una fuga y no tenga efectividad al momento de su uso. Las
los extintores no son como siempre eternos, va a haber un momento en el que se deseche, ya sea por desgaste, más o menos, ¿dónde se podría botar a la basura o cómo? Primero la detección del desgaste anticipado o digamos del extintor con un tiempo de vida se va a realizar una vez tú llegues a identificar en la revisión anual mediante la empresa, no tú como persona, sino mediante la empresa, que este extintor ya no tiene la capacidad para poder soportar un gas o no tiene la capacidad para soportar el polvo que ingresó, ¿no? Primer detalle. Segundo detalle, de manera quinquenal, cada 5 años en la revisión hidráulica van a hacerle una prueba que determina si tiene la resistencia estructural o no. Posteriormente a eso, si es que se define el hecho de que hay que realizarle algún tipo de corrección, arreglo o hay que descartarlo finalmente, este puede entrar a disposición de quienes, especialmente de las personas que van a realizar el uso del extintor para su recarga. Es decir, las empresas que recargan extintores pueden agarrar esto y lo pueden volver a reutilizar o pueden corregir, lo pueden modificar, ¿no? Y en último caso, si el extintor ya no puede tener una reparación o es muy peligroso su arreglo, de acuerdo a la 58006, si no estoy mal, norma de recarga de extintores, tú llevas esto a una fundidora, ¿no? Y en la fundidora esto lo lanzan y lo funden, ¿no? Nuevamente. Vale. ¿Puedo sofocar un incendio en un caso de emergencia que está hecho para grasas, por ejemplo, pero el incendio es de riesgo eléctrico muy alto, por ejemplo, un poste de distribución energizado que está próximo a una casa? Peligroso, porque si utilizamos, por ejemplo, un extintor tipo CAP, puede tener efectos nocivos, especialmente con la interacción con el medio. Me explico, puede ser que hay un incendio y de por medio hay una lluvia o hay una humedad relativa elevada. Lo que yo puedo provocar en cierto momento, si las partículas se llegan a energizar, es que se genere un contacto eléctrico directamente hacia mí, ¿no? Entonces, cada uno de los tipos de extintores depende mucho de dónde lo vamos a aplicar, justamente para saber si puedo o no puedo emplearlo. Si hay un riesgo de incendio en un transformador, en industrias tenemos los megatransformadores y los puentes de gas natural que los han debido ver al ir a visitar empresas. Seguramente ustedes se han percatado de que hay un extintor especial para el caso del riesgo eléctrico, que me olvida mencionar, que es el extintor de dióxido de carbono, el extintor de CO2, justamente el extintor adecuado para ese tipo de incendio. Claro, cuando tengo un incendio en poste, en medio de una línea, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay varias alternativas. La primera alternativa, uno, es cortar la corriente eléctrica en el sistema que llega hasta este punto, y la segunda es utilizar agua desmineralizada. Porque el agua desmineralizada, aunque uno dijera, no, le está tirando agua, no, el agua desmineralizada que tiene, se le quita todo tipo de elementos conductores, lo han visto en Química 100 cuando han hecho las pruebas de agua y el análisis justamente de las características del agua, desmineralizas el agua, la lanzas y puedes sofocar el fuego a esta altura. ¿Por qué se los menciono esto? Porque en muchos casos no existen elementos de tal presión para llegar a una altura de 3 metros. Con esto, a lo sumo, llegaremos a los 3 metros así a punto, ¿no? 2 metros, metro y medio es lo común que va a tener mucha efectividad este extintor. Pero ya a una altura de 3 metros tenemos que utilizar más fuentes de agua, pero con el detalle de que sea desmineralizado, ¿no? Eso es, por favor. Ingeniero, una consulta. Aparte de los criterios que nos ha dado del estudio de carga de fuego para saber qué tipo de extintor necesitamos, ¿qué requisitos necesita una empresa que esté empezando, una entidad que esté empezando para adquirir todos estos equipamientos? Bueno, en realidad más que un requerimiento tienen una obligación. El decreto ley 16998 manifiesta la necesidad de que toda empresa utilice mecanismos necesarios o adecuados para realizar el combate de incendios. Desde el punto de vista del NTS 009, en la parte de condiciones generales, casi en el penúltimo punto, nos habla de la necesidad de contar con sistemas o elementos de combate de incendios. Y en los estudios de monitoreo, en el cuarto estudio de monitoreo, justamente el punto 5 de la parte técnica de la NTS 009 nos menciona el estudio de carga de fuego. Como conclusión del estudio de carga de fuego, cualquier estudio va a tener una cantidad de extintores y distribución, siempre se coloca eso. Con base en esa información, yo lo que hago es realizar la adquisición de los extintores, ¿no? Que dentro de la normativa boliviana en tema de solo prevención, pues llegamos generalmente a tener solo extintores. Pocas son las empresas que se preocupan en ser muy observantes a la norma y colocar hidrantes, señalizaciones con, ¿qué le digo? Luces de señalización. Generalmente en industrias esto es muy escaso, ¿no? Ya por haber pasado algunas industrias que les puedo mencionar, digamos, ¿no? Industrias de alimentos, son poquitas las que tienen estos sistemas tan adecuados, ¿no? tan elaborados, tan bien diseñados. Sin embargo, hay, por ejemplo, una norma, bueno, no por ejemplo, hay una norma que es
el CIPSI. Y el CIPSI sí nos menciona una serie de condiciones, desde la accesibilidad vehicular para un vehículo de bomberos hasta el uso de este tipo de mecanismos. Justamente ahí nos habla del detalle de qué debe hacer y qué debe cumplir una empresa en función a su nivel de riesgo. Las empresas industriales normalmente por sus características tienen un nivel de medio a alto, siendo muy pocas las de riesgo bajo, que solo van a usar extintores, que normalmente son micro, pequeñas empresas y normalmente microempresas. Así es. ¿Alguna, por favor? ¿Qué tiempo de vida tiene el extintor y más o menos cuánto tiempo de duración tiene la presión? Técnicamente cuando uno, bueno, primera respuesta, cuando ya apretamos el extintor ya se murió. O sea, eso ya, ahí llegó su vida útil. Por eso la prueba que vamos a hacer hoy día, ustedes la van a realizar y posteriormente el extintor va a pasar a ser historia, ¿no? Va a pasar a evolucionar otro plan, donde lo van a tener que recargar nuevamente. Yo creo que esta semana estábamos hablando con Giselle, pues ya se recarguen, ¿no?, los extintores. Primer detalle. Segundo detalle, ¿cuál es el tiempo de vida? Normalmente lo que se pone de referencia son los famosos 5 años hasta la prueba hidráulica. En la prueba hidráulica es un hito donde yo evalúo la capacidad de este extintor para seguir existiendo 5 años más, de esa forma. En realidad, esta recarga y prueba hidráulica lo que hacen, la recarga del extintor cada año, es verificar de manera permanente el correcto funcionamiento del extintor y desde el punto de vista hidráulico es verificar el tiempo de vida que podría seguir ampliándose un año, bueno, unos 5 años más, ¿no? Así funciona. ¿Alguna cosa más? ¿Existe alguna distancia cuando ya vimos el extintor y el punto de fuego, una distancia o así? Es muy variable, en realidad la normativa no nos indica, depende del material combustible. Hay materiales que generan mayor nivel de radiación y otras menos. Por ejemplo, en operaciones metalúrgicas SA de Oruro, si alguna vez se tiene la oportunidad de estar por allá, ustedes van a sentir como la máquina o el equipo de fundición, que son los tamborotes gigantes, está a la altura de esa vagoneta que ven allá. Y acá tú te estás quemando los ojos por esa radiación que sale al momento del chinchado. Hay una etapa del proceso productivo que se le llama sangrado de horno. Uno agarra una lanceta gigante y perfora la costra de estaño que está ahí formada. Y al perforar la costra de estaño, el estaño caliente, fundido, sale. Tú dices, esta distancia, ¿qué me va a pasar? Te va a pasar mucho. Lo primero que va a pasar es que cuando tú veas al estaño rojo, intenso, va a empezar a dolerte los ojos porque es muy, pero muy caliente. ¿Por qué? Justamente por la radiación. Uno pensaría que, bueno, es como quemarse con una vela, digamos. La vela ni le siente. Pero ya cuando estamos hablando de este nivel de incendio, pues es un calibre mayúsculo. Señor Ojollá, una consulta. Referente, por ejemplo, a los vehículos, sí. Yo veía, digamos, en videos donde sacaban su pequeño extintor y lo trataban de apagar, pero no lo lograban. ¿Hay alguna capacidad estándar, digamos, que tendríamos que tener tal vez en los vehículos? O tal vez también por capacidad de vehículos, camiones, digamos, ¿no? ¿Alguna norma que nos indique qué tamaño, qué capacidad de extintor deberíamos tener? Depende mucho del tamaño del vehículo, efectivamente, y de la carga que tiene, ¿no? En realidad, muchos de los incendios de vehículos no se llegan a controlar porque tenemos fuego metálico. Muchas de las partes del vehículo ya no son completamente de metal duro, que no se va a quemar. En caso de que sea de acero, es muy extraño. Los vehículos ahora son prácticamente, ustedes lo han debido dar cuenta, son plásticos, ¿verdad? Aparentemente, bueno, no son tan plásticos. Son sustancias inorgánicas, como es el caso de las aleaciones de magnesio, que empiezan a quemarse. Entonces es lo que les digo, al utilizar un ABC no va a funcionar. Ahora, ¿cuál es la opción? La opción está que el conductor se compre un extintor tipo D, que es súper caro, o uno de dióxido de carbono, ¿no? Cualquiera de los dos podría ser efectivo, el problema está en el costo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer en el caso del dimensionamiento? Primero, ver el código de tránsito. En el código de tránsito es un elemento conexo donde se hace referencia, uno, a los primeros auxilios y botiquín, que es paralelo a lo que se ve en el Decreto Supremo de aprobación del Código de Seguridad Social. En su artículo 31 nos da la referencia de botiquín para áreas de trabajo, pero ya en el Código de Tránsito se hace una referencia paralela al botiquín y al extintor necesario.
Si es que yo quisiera un detalle significativo sobre la necesidad normativa, primero pido a tránsito que me indique cuál es la capacidad de extintor que se debería tener para un vehículo de estas condiciones, ¿no? Y siempre, como no estamos hablando de un vehículo particular, sino estamos hablando de una flota de vehículos, háganlo con nota y carta oficial. A tránsito, señores, ¿qué tamaño de extintor es el que yo requiero? Y hay que ellos les digan, ¿no? Tengo un vehículo de esta capacidad, por ejemplo, vehículo común en áreas de transporte, una alzapata. ¿Saben qué es una alzapata, verdad? Un cóndor. Van a aprenderlo ahí. El caso es que un alzapato, un cóndor, ustedes pues van a tener un determinado tipo de extintor, ¿no? Y también que sea manejable, porque el anterior día estábamos en una capacitación y uno de los chicocos agarró esto, chicoco ya un licenciado, y empieza a moverse así y se quebró la cabeza del extintor. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Hay que tener, bueno, más allá del cuidado, el cuidado de saber cómo debo yo gestionar este tipo de material. Este extintor, por ejemplo, está ahorita al límite de lo que se puede cargar. Más pesado que esto, ya necesitas un extintor con rueditas. O sea, necesitas un carrito con transporte por ruedas, ¿no? Esa es una cosa. Sí. Mira, disculpe, dijo que desde el momento de sacar el seguro ya no puede ser. Pero existe un tiempo límite, por ejemplo, ya los arcos cerrados, existe un tiempo límite para que sea efectivo. Ah, no, todavía esto es útil. El seguro solamente evita que yo lo presione. Cuando yo lo presione, esto va a empezar a funcionar. Tiempo límite depende de la capacidad de fuga del gas. Capacidad de fuga. ¿Qué norma o qué ley nos indica sobre la capacidad de fuga de un gas de un recipiente? Lo que se llama efusión. Ley de química 100, a ver. Ley de Graham, exacto. La ley de Graham me da una idea del tipo de gas y la velocidad en la cual este gas ha de llegar a salir, ¿no?, de este contenedor. Entonces, de acuerdo a la ley de Graham, yo puedo sí hacer un cálculo, pero depende ahí nuevamente del tamaño del extintor y de las condiciones térmicas. En condiciones térmicas de elevada temperatura, obviamente el gas va a estar más excitado y por lo tanto va a tener una velocidad más rápida, va a ser más veloz. Y la ley de Graham me lo va a mostrar. Y en condiciones de temperatura más bajas, el gas obviamente va a tender a salir de una manera más lenta, ¿no? De esa manera. ¿Alguna consulta más? Metamos fuego, ¿no? Bien. Por favor, don Félix, háganos los favores, usted sabe. En alcohol, pongámosle alcohol, por favor.